Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta siguiente sesión, la sesión número 3 del material de discipulado que como iglesia estamos poniendo a disposición de todos los hermanos, no solamente de la iglesia, pero de todos aquellos hermanos que tal vez desean profundizar un poco más en su conocimiento de las doctrinas básicas del cristianismo, tal vez refrescar los conocimientos, recordar, aprender un poquito más. Mi nombre es el pastor Rubén Tello y esta es la Misión Bíblica Bautista Dulos. El día de hoy vamos a tratar la seguridad eterna del creyente. La sesión pasada, estuvimos hablando acerca de la salvación, de esta gran y maravillosa salvación que Dios ha regalado a la humanidad y cómo podemos obtenerla, cómo Dios nos ha salvado por su gracia, por medio de la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, cómo podemos acercarnos a Dios y obtener esa salvación por medio de la fe en la persona y en la obra del Señor Jesús. Hoy vamos a profundizar un poquito en este hecho maravilloso de que la salvación es una obra perpetua, permanente en el creyente. Y esto básicamente por dos razones principales. Hay más, pero digamos que hay dos razones principales por las cuales podemos decir con total certeza, con total seguridad, de que la salvación no se puede perder y es algo permanente que Dios ha hecho en la vida de los creyentes. La primera es porque nosotros hemos sido, nuestro estado, nuestra condición ha cambiado. Éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hechos hijos de Dios. Estábamos muertos espiritualmente y ahora hemos venido a la vida espiritual. Estábamos en tinieblas y hemos pasado a la luz. Nuestro estado, nuestra condición ha cambiado. Y la segunda razón que podemos ver es porque esta salvación es una obra, como ya lo hemos visto la semana pasada, es una obra que inicia en Dios. Es Dios quien inicia la obra de la salvación enviando a su Hijo Jesucristo para proveer salvación para el ser humano. Es Dios quien llama a la salvación a los hombres. Es Dios quien regenera nuestras vidas y Él es quien sostiene nuestras vidas hasta el final. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo número 1, el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 12, mas a todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Y esto habla del nacimiento espiritual, la adopción que los creyentes reciben, por medio de la cual nosotros pasamos a ser de hijos de Satanás, como nos enseña el Evangelio de Juan capítulo 8, a ser hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos, como nos enseña Efesios capítulo número 2. Otro pasaje, también escrito por el apóstol Juan, lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo número 3, y permíteme que lo lea porque tiene mucha relación con lo que acabo de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 12. Mira lo que dice aquí Juan, en Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. ¿Sí? Ese es un texto muy precioso que nos da la certeza, dice Juan claramente, ahora ya somos hijos de Dios. Y este cambio, que no es físico, es espiritual, definitivamente conlleva una permanencia que vamos a estudiar en esta oportunidad. El texto para memorizar en esta sesión es el Evangelio de Juan también, pero el capítulo número 10, versículos 27 al 29, Jesús hablando con sus discípulos, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos garantiza que estamos en las manos de Dios y de las manos del Señor nadie las puede arrebatar. Lo que Dios ya ha bendecido, Él no puede maldecir. Lo que Dios ya nos ha adoptado, Él no nos puede desechar. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Había un concepto en el mundo antiguo, el Imperio Romano. Seguro que lo has escuchado también porque se ha heredado hasta el día de hoy. La patria potestad. La patria potestad era una situación en la cual una pareja de ciudadanos romanos podían adoptar a un hijo que no era biológico de ellos. Y la ley romana impedía a esta pareja que había adoptado a este niño poder devolverlo. O incluso este hijo adoptado tenía todos los privilegios y todos los derechos de un hijo biológico. Y no podía ser rechazado, no podía ser desechado, ¿sí? Una vez que adoptabas a un hijo, era tu hijo, no podías dejarlo, porque adquirías la patria potestad sobre esa criatura, sobre ese niño. Y el concepto de la adopción, por medio de la cual nosotros somos adoptados hijos de Dios e insertados en la familia de Dios, está relacionado con este concepto de la patria potestad. Nosotros somos adoptados hijos del Señor, hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios, claramente nos dice, no por voluntad de sangre ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Tenemos ahora esta filiación divina y de ella el Señor jamás nos va a rechazar. ¿Cómo definimos la seguridad eterna del creyente? La seguridad eterna es la seguridad, es la certeza que tenemos de que la salvación que hemos recibido es eterna, es imperdible, es algo que Dios ha empezado en nosotros y no va a culminar. La palabra claramente nos dice que el que empezó una buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? Y eso lo vemos en el libro de Filipenses. El libro de Hebreos también, capítulo 12, nos dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, el que inicia y el que termina, el que la completa, nuestra fe. Ahora, eso no está exento de retos y de desafíos, los cuales vamos a tratar de contestar hoy día, como por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos creyentes que de pronto abandonan la iglesia y se apartan del Señor? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cierto? Lo digo porque hay iglesias que enseñan que la salvación sí se pierde y que hay que tener cuidado, ¿no?, de nuestra salvación porque podemos perderla. Lo que vamos a ver en esta sesión, por lo que vemos en la palabra de Dios, es que no, la salvación no se pierde, no se puede perder. Y si hay alguna persona que se ha apartado del Señor, puede suceder dos cosas. Esa persona nunca fue un verdadero creyente, nunca fue salvo realmente. Dos, que esa persona está experimentando un momento, un valle espiritual en su vida, pero va a regresar, porque vemos también como enseñanza de la palabra de Dios que el Señor azota y disciplina a los hijos que Él ama, ¿sí? Los disciplina para que puedan nuevamente estar en comunión con Dios. Otro verso muy bonito que vamos a ver también, lo encontramos también en el Evangelio de Juan y podemos leerlo aquí, en Juan capítulo número 6, verso 35 al 40. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, obviamente estamos hablando Jesús no está hablando de la sed y el hambre física, está hablando de términos espirituales. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, dice, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, una de las características de la salvación es que es completa, es que es perfecta,
lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de los que hemos creído en el nombre de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, es algo permanente, no es algo que se pierde. Jesús claramente dice, la voluntad de mi Padre es que todo lo que Él me da, yo no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, el creyente no puede ser separado del amor de Dios. Claramente nos enseña esto el libro de Romanos capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte física, hermanos, porque el creyente que muere físicamente está en la presencia de Dios, y lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, y luego lo vamos a ver con más detalle en otras sesiones más adelante, es que el creyente va a resucitar. Los creyentes que estén muertos físicamente, al momento de la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, resucitarán con cuerpos glorificados, y aquellos creyentes que estén vivos para ese momento serán transformados, y todos juntos iremos a morar para siempre en el cielo, con cuerpos transformados, que ya no envejecen, ni enferman, ni mueren, ni tienen ningún tipo de contacto, ni de ninguna relación con el pecado. Entonces, la obra del Señor es completa, hermanos, es completa. Ni la muerte física nos puede separar del Señor, todo lo contrario, nos lleva directamente ante su presencia. Ahora, esto es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 6. Y si tú lees una pequeña porción de la oración sacerdotal de Jesús, una de sus últimas oraciones aquí en la tierra, en Juan capítulo 17, Él asegura que lo que el Padre le mandó, Él lo cumplió. Mira lo que dice Juan capítulo 17, y acompáñame por favor nuevamente en tu Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 17, como te decía hace un instante, y vamos a mirar, y te pido por favor ahí que me acompañes un momento al verso número, permíteme un momento, por favor, verso número 12. Dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, está Jesús orando al Padre, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Sí? Entonces, Jesús claramente muestra aquí que, en efecto, lo que el Padre le pidió, lo que era la voluntad de Dios, que ninguno de los hijos de Dios se perdiera, sucedió. Ninguno se perdió, excepto Judas, que era el hijo de perdición, aquel que ya estaba señalado, aquel que había de traicionar al Señor, pero sin él, sin contar él, ni uno solo de los hijos de Dios se ha perdido, nunca ha sucedido ni sucederá. Porque claramente, dice la Escritura, la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de los hijos de Dios, sino que el Señor preserve sus vidas, preserve sus almas, aún hasta la resurrección. ¿Podríamos perdernos entonces? No, definitivamente no. Ya hemos visto varias razones. Una, porque somos hijos de Dios y nuestra condición ahora, nuestra relación con Dios es ahora una relación de hijos a Padre, y Él no nos puede desechar. Dos, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Tres, porque la obra de salvación no es una obra que dependa de nosotros, es Dios nos ha salvado. Así que Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él es el que la termina, es el que la completa. Y cuatro, es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos se pierda. Ya vamos examinando 4 razones que nos garantizan que un hijo de Dios no se puede perder, no se puede apartar del camino del Señor. ¿Cómo puedo saber, dice la Escritura, o dice este manual, cómo puedo saber que soy salvo realmente? Es decir, ¿cómo puedo estar seguro que realmente soy un hijo de Dios? ¿Por qué es esta pregunta? Porque puede darse el caso de que una persona esté asistiendo a la iglesia por costumbre, por familiaridad, pero no porque realmente es salvo. Y eso es una realidad y tenemos que ser honestos en reconocer que eso puede suceder. Ahora, hay 4 testimonios, queridos hermanos, que nos dan la certeza, la seguridad de que yo soy realmente salvo y por ende el Señor, estoy en la mano del Señor y por ende no me voy a perder, no me voy a apartar del Señor. El primero,
es el testimonio de Dios, es decir, el testimonio de una vida transformada, el testimonio que Dios está haciendo algo en mi vida. Yo antes era un pecador, empedernido, cegado en mi pecado, yo no quería saber nada de Dios y ahora mi corazón ha cambiado, ahora yo amo al Señor, quiero orar, quiero leer las Escrituras, ha surgido en mi corazón una inquietud, un interés por las cosas de Dios que antes no tenía. Este cambio que ha obrado en mi corazón, este es un testimonio poderoso que me indica que yo ahora también soy salvo. Mira lo que dice 1 de Juan 3, capítulo 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y otro pasaje, también versos más adelante, verso 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, una de las grandes señales de que yo realmente he conocido al Señor es, uno, que deseo obedecer a Dios en las cosas que Él me manda en su palabra. Dos, que siento este amor por los hermanos en la fe. Tal vez no los conozco, nunca antes los había visto, pero al saber que son mis hermanos en la fe, que creen en el mismo Dios que yo creo, entonces yo deseo estar con los hermanos, yo deseo congregar en la iglesia, deseo ser parte de esta congregación de los hermanos y juntos caminar, animarnos mutuamente, orar los unos por los otros. Este amor que es tan contrario, es tan diferente al individualismo, al egoísmo que existe en el mundo incrédulo, es una de las señales de que yo realmente he conocido al Señor. Juan dice claramente: en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos, en que amamos a Dios, en que queremos hacer la voluntad del Señor. Siguiente testimonio o testigo de que somos realmente salvos es la palabra de Dios. La palabra de Dios la entiendo ahora, ¿sí? Antes no la entendía, antes no tenía ningún tipo de interés en la palabra, ahora deseo, tengo hambre, tengo sed de las Escrituras, quiero conocer más de Dios, y esto es algo también importante. 1 de Juan capítulo 2, verso 22 nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si dice: lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Jesús dijo, para hacerlo un poco más completo este verso, dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos, ¿no? En que permanecen en la verdad. Entonces, el creyente, el verdadero creyente, permanece en la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. El salmista David en el Salmo 119 dice: oh Dios, cuánto yo amo tu ley, todo el día es ella mi meditación, dice David, ¿cierto? Entonces hay un deseo, hay un anhelo, hay un hambre y una sed por conocer más de la palabra de Dios, hay un entendimiento. Pablo nos muestra en 1 Corintios capítulo número 2 que el hombre natural, y vamos a leerlo, así que te pido por favor que me acompañes a 1 Corintios capítulo número 2 y el verso número el verso número 14. 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, o sea, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. El hombre incrédulo, la mujer incrédula, no entiende las cosas espirituales, no las puede comprender, dice Pablo, porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el creyente, la mujer que tiene el Espíritu de Dios en su interior, sí puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le guía, le capacita. Esto se llama iluminación. El Espíritu de Dios ilumina al creyente para que pueda comprender la palabra del Señor, algo que antes no podíamos hacer. Él trae luz sobre nuestro entendimiento para que podamos conocer la palabra del Señor. Tercer testigo de que somos creyentes, lo encontramos en el Espíritu Santo.
¿sí? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos da un testimonio interno a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Es decir, es como cuando tú estás enamorado. Cuando tú estás enamorado o te has enamorado, no tienes que preguntarle a alguien, estoy enamorado, porque tú sabes que estás enamorado. No, tal vez no puedas explicarlo completamente, fehacientemente, pero sabes que sientes amor por una persona porque tienes esta convicción interna. Y de eso estamos hablando. El Espíritu de Dios da a los creyentes una convicción interna. Tú sabes que eres creyente, lo sabes, sabes en el fondo de tu corazón que lo eres, sabes que tu vida ha cambiado, sabes que ya no quieres volver atrás, sabes que así te presentaran muchas cosas en este mundo, tú ya no deseas volver atrás. Es muy parecido esta sensación, esta convicción a un pasaje de las Escrituras que yo te quiero compartir, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Jesús está predicando la palabra de Dios y mucha gente al oír la predicación de Señor se sienten escandalizados y ya no quieren seguirle. Entonces el Señor Jesús voltea y le pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro es maravillosa, es la respuesta que todo creyente verdadero da ante estas situaciones. Mira lo que dice. Juan capítulo número 6, y puedes leerlo incluso para mayor detalle desde el verso 60, pero vamos a leerlo desde el verso... vamos a leerlo desde el verso 60 para que tengamos el contexto. Recuerda, Jesús está diciendo, está predicando y su palabra es dura, su palabra es confrontativa. Así que el verso 60 de Juan capítulo 6 dice, al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y ojo que Jesús le está diciendo esto a personas que se consideraban sus discípulos. Entonces, entre los discípulos del Señor, habían personas que creían realmente y habían personas que no. ¿Qué es lo que sucede también en las iglesias ahora? Hay personas que asisten a la iglesia que se llaman o se consideran a sí mismos cristianos, pero no lo son. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es una de las marcas definitivas que me permite identificar o diferenciar a un verdadero creyente de uno que no lo es? Sigamos leyendo. Pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían e incluso quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Me recuerda una vez más, la iniciativa de traernos a salvación es del Padre, no es nuestra. Ojo. Desde entonces, dice verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ves? Algunos de los que se consideraban discípulos de Jesús, que seguían sus pisadas, ya no le seguían. Se apartaron. ¿Qué pasó? La confrontación con las palabras de Jesús, eso para ellos simplemente les desanimó. Y si les desanimó, entonces es porque realmente no hubo una obra verdadera allí. Ellos no habían conocido verdaderamente al Señor. Dice, verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿no? Se dirigió ya no a toda la multitud de los discípulos, sino a los 12 discípulos, a los apóstoles. Y les preguntó, ¿queréis también acaso vosotros iros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿quieren ir ustedes también como se han ido los demás? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que la respuesta de Pedro es una respuesta hermosa, es la respuesta que todo verdadero creyente da. Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Voy a regresar al mundo del cual tú me has sacado? No, no hay manera. ¿Voy a regresar al pecado en el cual yo estaba esclavo y tú me liberaste? No. ¿Voy a regresar al reino de Satanás, donde solo hay muerte, destrucción, tristeza, angustia? ¿Voy a volver allí nuevamente? No. ¿A dónde puedo ir, Señor? A ningún lugar, yo me quedo acá. Eso es lo que respondió Pedro y es lo que todo creyente realmente debe responder. Pero lo que dice Jesús después es maravilloso. Mira, verso 70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces Jesús está diciendo que la respuesta de Pedro es buena, pero esa respuesta Pedro la puede dar ¿por qué? Porque Jesús ya le había escogido primero.
Y eso es una de las principales razones por las cuales tú y yo, hermano, hermana, podemos estar seguros de que nuestra salvación no se puede perder. ¿Sabes por qué? Porque tú no escogiste al Señor, Él te escogió a ti. Tú no buscaste a Dios, Él te buscó primero a ti y tú respondiste a ese llamado de Dios. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo número 4. Capítulo número 4. Y vamos a ver un momentito, por favor, aquí. Verso número 19. Vamos a leer unos versos antes primero para que podamos entenderlo un poco mejor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que nosotros vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Más adelante, en el verso 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Nosotros no le escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. No buscamos a Dios, Él nos buscó primero. Así que la salvación, ¿de quién depende? ¿De ti, de mí o de Dios? Claramente, por lo que estamos viendo, la salvación inició en Dios. Él te buscó, Él te llamó, Él te escogió. Y Él promete, no te va a desechar. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre que te escogió? Que no te pierdas, sino que resucites en el día final. Así que, querido hermano, esta es la gran seguridad que tú y yo tenemos como creyentes. Entonces, en respuesta, ¿qué hacemos nosotros ante esta maravillosa verdad? Señor, ¿a quién iré? ¿A dónde puedo ir? A ningún lugar. Yo no quiero ir a ningún lugar. Yo me quedo acá caminando detrás de tus pisadas, siguiendo tus pasos como un buen discípulo de Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 14 nos muestra el testimonio del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que te decía hace un momento. Tú sabes que eres creyente. El Espíritu de Dios te da testimonio. Sabes en el fondo de tu corazón, soy creyente. ¿A dónde más voy a ir? No, yo soy hijo de Dios. Yo permanezco hasta el final. Y por último, el testimonio de una vida transformada, que ya hemos estado hablando un poquito de esto también, ¿no? ¿Por qué es necesario entender esto, hermanos? Y con eso vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas que se alejan del Señor? ¿Qué pasa con aquellas personas que de pronto están en una iglesia y incluso pueden estar y tener años y estar sirviendo en una iglesia y todo ello, y de pronto simplemente desaparecen, se van, se alejan del Señor? Y uno se pregunta, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó con estas personas? Porque estaban bien, estaban caminando correctamente en el camino del Señor y de pronto simplemente se apartaron, se alejaron. Bueno, lo que vamos a ver aquí es que estas personas nunca conocieron realmente al Señor. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo número 2. Nos referimos mucho al libro de Primera de Juan, porque realmente este libro habla bastante acerca de las cualidades, las marcas, las evidencias de un nuevo creyente. Así que un buen libro que puedes empezar a leer, aparte del Evangelio de Juan, es Primera de Juan también, porque nos habla mucho acerca de cómo es un verdadero creyente, un nuevo creyente, un verdadero hijo de Dios. Mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quiénes son estos anticristos de los cuales Juan está hablando? El prefijo anti en el idioma griego significa en contra, pero también significa en lugar de.
Así que estas personas, estos anticristos, no el anticristo con A mayúscula, sino estos anticristos con A minúscula, son personas que no tienen a Dios, a Jesús como lo principal en sus vidas, sino que ellos están en lugar del Señor. Ellos son sus propios dioses, ellos son sus propios dueños, ¿no? Por así decirlo, sus propios señores. Así que estas personas están en la iglesia, están en las iglesias, son como el trigo y la cizaña está ahí en medio del trigo, se parece bastante al trigo, pero no es trigo. Estas personas están en las iglesias, se sientan con nosotros, conversan con nosotros, comparten con nosotros, cantan con nosotros, a veces están ahí incluso sirviendo con nosotros, pero en algún momento determinado ellos se van, se alejan. Por diferentes razones, ¿no? Hay muchas de las razones, las podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, la palabra del labrador. Nos dice que la palabra muchas veces no haya cabida en un corazón que está afanado por las riquezas, que está afanado por las pruebas, que tiene poca profundidad, y esa palabra no puede crecer, no puede fructificar. Entonces, hay persecuciones también por causa de la palabra, tribulaciones que un creyente vive, y ante cualquier problema de salud, financiero, económico, entonces esas personas simplemente se van, desaparecen, se alejan del Señor. La pregunta es, ¿qué pasó con esas personas? ¿Perdieron su salvación? No, no la perdieron, nunca la tuvieron. Juan dice claramente, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros, eran anticristos. Eran personas que se habían puesto ellos mismos en lugar del Señor. No tenían a Jesús como Señor. Ellos eran sus propios señores. Y probablemente estaban en la iglesia por costumbre, por amistad, por diferentes circunstancias. Pero no porque realmente Dios había obrado en sus vidas. Porque aquellos a los cuales Dios ha obrado en sus vidas permanecen. Pero algunos me dirán, sí, pastor, pero yo conocí a tal persona que se apartó muchos años y luego regresó. ¿Y qué pasó allí? Bueno, probablemente esa persona realmente se apartó porque nunca lo conoció al Señor. Y ahí donde él estuvo, en esa situación de pecado en la cual se encontraba, conoció realmente al Señor y volvió. ¿Sí? Probablemente una de las cosas que ayudó a que esa persona volviera es el recuerdo, la memoria de los años pasados en los cuales estuvo en la iglesia y de todas maneras estuvo expuesto a la palabra de Dios. Y eso también va siendo utilizado por el Señor para que esa persona pueda realmente conocerle. Entonces, lo que queremos decir, y para redondear esta idea, es que el verdadero creyente no pierde su salvación, no la pierde, ¿sí? Y aunque hay algunos textos que algunas personas utilizan mal para tratar de enseñar que la salvación se pierde, siempre se puede resolver con una adecuada interpretación, una correcta interpretación. A veces se utilizan textos fuera de contexto para tratar de defender una posición que no tiene defensa, hermanos. La salvación del Señor es segura, es eterna, es permanente, no se puede perder. ¿Qué pasa si un creyente peca? Si el creyente peca, pues rompe su comunión con Dios, ¿sí? Puede estar apagado, entristecido, entristece al Espíritu Santo. Si continúa en esa situación, contrista al Espíritu de Dios, apaga al Espíritu Santo y se ve expuesto a la disciplina correctiva de Dios. Hebreos capítulo 12 nos enseña acerca de la disciplina de Dios, que Dios castiga a los que ama, azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esto que significa que Dios puede disciplinar a sus hijos de diferentes maneras, con pruebas, circunstancias difíciles, enfermedad, a veces con la muerte. A veces el Señor disciplina a sus hijos con la muerte, es decir, se los lleva antes de tiempo, porque ese creyente estaba de repente andando en desobediencia y no quería, estaba terco, ¿no? Y no quería regresar a la obediencia del Señor. Entonces el Señor se lo lleva, ¿no? O cae enfermo, o cae en debilidad, o pasa pruebas, ¿no? Al final, ¿por qué Dios hace esto? Porque ama a sus hijos, quiere que vuelvan al camino correcto, quiere que vuelvan a la comunión con Dios. Y más bien el escritor de Hebreos nos dice que si no fuéramos disciplinados, entonces no seríamos hijos, sino bastardos, ¿no? No tendríamos ningún tipo de relación con Dios. Pero si somos sus hijos, Él nos ama, nos va a disciplinar. ¿Cómo puedo saber que seguiré siendo salvo? Bueno, primero, ya hemos hablado de esto, pero vamos a reforzar esto. Uno, porque estamos seguros en las manos de Jesús y del Padre, y eso ya lo hemos leído
en el pasaje a memorizar. Estamos seguros en las manos de Dios. Segundo, porque tenemos una nueva naturaleza, no es lo que te decía al inicio. Dios nos ha hecho sus hijos, ya no nos puede desechar y después ya no ser más hijos. Somos sus hijos y siempre vamos a hacerlo. Este pasaje de Ezequiel nos muestra que Dios nos da un nuevo corazón, una nueva mente. Entonces no puede volver, desdecirse Dios y después de este nuevo corazón que nos ha dado, volver a quitarnos ese nuevo corazón y ponernos nuevamente el antiguo corazón. Eso no sucede, ¿no? Dios nos ha dado un nuevo corazón, un espíritu nuevo dentro de nosotros y eso es algo permanente en nuestras vidas. ¿Qué más? También hemos hablado acerca de esto, Romanos capítulo 8, cuando se nos habla acerca de que estamos seguros en el amor de Dios y que nadie nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, hermanos. Ni la muerte no se puede separar de Dios. Más bien la muerte lo único que hace es entregarnos en las manos del Señor, nos acerca y nos lleva a la presencia misma del Padre. Así que no, ni la muerte nos puede separar de Dios. Y cuarto, porque estamos y somos, como creyentes, somos sellados y asegurados por el Espíritu Santo. Una de las cosas que la Biblia enseña es que el creyente es hecho templo del Espíritu de Dios y es sellado por el Espíritu Santo. En los tiempos bíblicos, un sello era utilizado como una manera de autenticar una propiedad. Es decir, si yo tenía una carta y yo quería autenticar que esa carta había sido escrita por mí, entonces en ese tiempo no existía esto de las firmas, sino más bien un sello. Entonces yo sellaba ese documento y con eso garantizaba que ese documento era mío, era de mi propiedad porque yo lo había sellado. Cuando Pablo habla de que los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo, entonces esa es la idea. Somos marcados como propiedad de Dios, le pertenecemos a Él y nadie nos puede arrebatar de su mano. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué cosa es las arras? Las arras son la primicia, la garantía, ¿no? La garantía de que somos propiedad del Señor, que cuando Él venga por segunda vez nos va a llevar porque somos de Él, le pertenecemos, estamos seguros en Él, ¿no? Esa es la idea. Y Efesios capítulo 4, verso 25 también dice esto, ¿no? Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿no? Está clarísimo. Entonces Pablo nos está animando. Si eres un hijo de Dios, si has sido sellado por el Espíritu Santo, eres propiedad de Dios, entonces vive de una manera agradable al Señor, porque ya no eres del enemigo, ya no eres del diablo, ya no estás alejado de Dios, ahora estás cerca a Dios. Demuestra con tu vida que realmente has conocido al Señor. Entonces, vamos terminando. Dado que la Biblia nos dice claramente de que somos hijos de Dios y esa salvación no se va a perder, ¿qué pasa cuando yo a veces me siento desanimado, me siento triste, tengo ganas de regresar, de retroceder, tengo ganas de apartarme del Señor? Simplemente animarte a que no vivamos por emociones. Las emociones son volubles. A veces yo me puedo sentir bien, hay días que me puedo sentir mal, me puedo sentir triste, porque tal vez estoy teniendo un problema de salud, un problema económico, un problema familiar. Y las emociones van y vienen, son volubles, no son estables. Animamos a los creyentes a vivir por convicciones, y esas convicciones descansan en las verdades inalterables de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, hermanos. Mis sentimientos pueden cambiar, entonces yo no puedo vivir por mis sentimientos, por cómo me siento, sino tengo que vivir por lo que yo estoy convencido, lo que me he convencido de la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es como este trencito, ¿no? El motor de la locomotora del tren son los hechos de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, a lo cual yo pongo mi fe, yo creo en esto y los sentimientos me siguen. Si yo pongo los sentimientos delante, entonces
no va a funcionar, ¿no? El carrito se mueve con la convicción, con los hechos de la palabra de Dios y mi fe en ellos. Yo tengo que creer en estas cosas. Y eventualmente, si yo hago esto y vivo por convicción, a pesar de que tal vez hoy día no me sienta tan animado, no tengo ni ganas de orar, no tengo ni ganas de leer, no tengo ni ganas de cantar al Señor, pero sé que tengo que hacerlo porque creo que Dios existe, porque creo que Dios le agrada que lo haga, porque creo que Dios igual me va a bendecir aunque no sienta nada. Entonces eventualmente, si yo hago esto, los sentimientos de paz, de gozo, de tranquilidad van a venir a mi vida, van a venir, pero primero son las convicciones. Entonces, la seguridad eterna del creyente es verdadera, sí. ¿Somos creyentes y siempre lo seremos? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó en primer lugar. Segundo, porque Cristo pagó, Él derramó su sangre por nosotros. Él ya fue sacrificado una sola vez y para siempre por cada uno de sus hijos, ¿no? Dice la Escritura que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. No es necesario ninguna ofrenda adicional. Cristo ya pagó por lo que nosotros hicimos y está garantizado por el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha sellado, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, así que Dios el Padre empieza nuestra salvación, Jesucristo, Dios el Hijo, lo hace efectivo a través de su muerte en la cruz, el Espíritu Santo nos da testimonio de que esto es así, porque Él habla a nuestro corazón y nos da la certeza de que le conocemos. Entonces, hermanos, con todas estas cosas maravillosas que tenemos que hacer, pues vivir agradecidos, ¿cierto? Vivir contentos, felices, porque hemos recibido el regalo de la salvación. Un regalo maravilloso que no se puede comprar, que no se puede vender, que no lo puedes dar a nadie, que lo tienes que recibir solamente y únicamente de parte de Dios. Y si eres creyente, recuerda, no es porque tú escogiste a Dios, no. Recuerda, Él te amó primero. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que ningún ser humano existiera sobre la tierra, Él, en su sabiduría infinita, ya te había escogido para la salvación. Y eso nos dice la palabra del Señor. Y con este texto quiero terminar. Efesios capítulo número 1. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo número 1. Y dame un minuto, por favor, para ubicar el verso y poder leerlo junto contigo. Dice aquí, Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos míos, dice las Sagradas Escrituras que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido. ¿Por qué razón? ¿Qué criterios utilizó para escogernos? Dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él quiso. Simplemente. Él no vio nada en ti, no existías ni siquiera. Él no vio nada en ti, Él simplemente te escogió por amor. En su sabiduría infinita te escogió para que cuando llegaras a esta tierra y nacieras y vivieras, Él te llamara a la salvación. Y porque Él te llamó, tú acudiste a Él. Y porque Él te amó, ahora tú le amas a Él primero. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que vivamos una vida dándole gracias al Señor, para que vivamos una vida agradecidos, porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque Él nos sacó del infierno, nos sacó de la maldición del pecado, lavó nuestros pecados, cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón, nos hizo y nos adoptó hijos suyos, nos puso en la palma de su mano, nos selló con su Espíritu Santo, nos dio la mente de Cristo y ahora tenemos toda una vida para servirle, para agradecerle, para agradarle y para vivir como Él quiere. ¿Qué te parece si oramos? Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por esta hermosa salvación que tú nos has regalado. Padre, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Nosotros no te escogimos a ti, tú nos escogiste a nosotros. Ayúdanos ahora, Señor, que sabemos que estamos seguros en tus manos, a vivir una vida agradecida, una vida gozosa y a servirte y adorarte con todo nuestro corazón,
como Señor, tú le preguntaste a Pedro, ¿quieres retroceder? Y Pedro, ¿qué te respondió, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdame, Señor, que en el momento de la tentación, que yo me sienta con ganas de retroceder, recuerde las palabras de Pedro y las haga mías. Y yo diga, Señor, ¿a dónde voy a ir? No tengo ningún lugar a donde ir, solamente a tus pies. Gracias, Padre bendito. En el santo nombre de Cristo Jesús, te adoramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados. Hay un verso más ahí que lo puedes leer en casa, Judas capítulo 1, verso 24, un verso precioso. Y también hay actividades para esta semana para que puedas realizar. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes escribirme a la página de la iglesia, a mi correo, mi número de WhatsApp, y estaré más que gustoso de poderte ayudar. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos la siguiente semana. Amén.